Buenos días. El tema de esta semana que estamos tratando es acerca de la guerra espiritual y como subtema, soldados de Jesucristo. El Señor nos ha enseñado a través de esta semana sobre los versículos que se nos han trazado a través de las Escrituras. Primeramente, en Éxodo 15:3 se nos muestra a Dios como un varón de guerra. El Señor sabe que estamos en un mundo hostil, en un lugar donde el reino de las tinieblas está imperando en el mundo. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, dice las Escrituras. Y eso nos constituye que estamos en una guerra espiritual. Y en este versículo se nos mostraba confiar en el Señor como el comandante supremo, como el que está dirigiendo nuestros pasos, el que tiene la estrategia, el que tiene el plan para poder vencer al reino de las tinieblas. Se nos mostraba también que el Señor no, no tiene enemigos en un sentido de que puedan hacerle frente a Él. En ese sentido no. Sí hay personas que resisten a su voluntad, sí hay seres que resisten a su voluntad, pero el Señor en un abrir y cerrar de ojos tiene la capacidad de destruir todo, toda la creación. Sin embargo, el Señor quiere que recuperemos un reino que fue perdido, a través de la guerra espiritual, a través del recuperar los valores eternos, los principios que tienen que regir nuestra vida. Pero se nos mostraba a Él como nuestro comandante supremo, como nuestro general dentro de esta guerra espiritual. Y luego, en 2 Timoteo 2:3 se nos mostraba también que nosotros, o aquellos que se han enrolado dentro del ejército del Señor, es un soldado de Jesucristo, como dice este versículo de 2 Timoteo 2:3, pero que este soldado debe tener buena actitud, debe cumplir ciertas características de actitud, de comportamiento, de pensamientos, para poder ser un buen soldado de Jesucristo. Y esa buena actitud le va a llevar a tener eh, las armas para sufrir las penalidades que en esta tierra vamos a tener, porque como en toda guerra, pues hay heridas, hay ataques, hay cosas que van a tocar nuestras vidas, pero no tienen que derrotarnos. Entonces, como un buen soldado de Jesucristo es alguien que pelea la buena batalla de la fe. Todo se basa en la fe, porque la guerra en la cual estamos no es una guerra física, no es una guerra contra otros seres humanos. El Señor no nos motiva a tener guerra contra otros seres humanos, sino contra el reino de las tinieblas, venciendo las cosas que el diablo logra sembrar en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Por eso se llama la buena batalla de la fe. Y el día de hoy vamos a tratar el versículo de Efesios 6:11, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El subtema de este versículo es la protección de un soldado. Nosotros como soldados, o cualquier soldado, ya sea en un sentido espiritual o en un sentido natural, un soldado tiene que tener una armadura, un soldado tiene que tener armas, un soldado tiene que tener eh, las herramientas necesarias para poder hacerle frente a sus enemigos. Y este versículo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Dios tiene una armadura para sus soldados. Dios tiene una armadura para todos aquellos que están combatiendo, que se han enrolado en sus filas del ejército, para pelear en contra del mundo, en contra de las filosofías humanas, en contra de los engaños, de las mentiras del diablo. ¿Cuál es esa armadura? ¿Cuál es esa vestidura que el Señor tiene
como provisión para nosotros, los que hemos decidido ser soldados de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Las armas y la vestidura que el Señor tiene para nuestras vidas son armas de luz que luchan contra las obras de las tinieblas. Esas armas de luz son comportamientos, no son armas físicas, no son armas, pistolas y armamento bélico físico. En realidad, las armas que el Señor tiene para nuestras vidas, para poder vencer, para poder proteger, no tanto nuestro cuerpo físico, sino nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser interior, es la actitud. Son un tipo de pensamientos que son correctos delante de Dios. Es una meditación correcta y agradable delante de los ojos de Dios. El Señor nos insta y nos motiva a que esas armas de luz sean el buen comportamiento, la buena actitud, el enfoque que nosotros debemos tener hacia las cosas del Espíritu, hacia las cosas del Señor. Dios no nos garantiza que no vamos a tener problemas en esta tierra, o que no vamos a recibir amenazas, o que no vamos a recibir traiciones, o que no vamos a recibir incluso ataques, no sé, de delincuentes o ese tipo de cosas. Porque fíjense lo que dice Lucas 12, 4 y 5. El Señor Jesucristo está enseñando y dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Este versículo nos está diciendo que puede haber situaciones de violencia en nuestra vida. El que nosotros seamos hijos de Dios y seamos soldados de Dios no significa que vamos a estar en una burbuja donde los demás no van a poder lastimarnos. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que vamos a tener muchas tribulaciones, que vamos a pasar muchas pruebas, que vamos a tener incluso traiciones. Si nuestro Señor Jesucristo sufrió traiciones, sufrió violencias, incluso lo llevaron hasta la cruz del Calvario para asesinarlo, ¿qué nosotros podemos esperar? Entonces no es el cuerpo físico lo que Dios promete protegernos, sino lo que promete protegernos cuando nosotros nos armamos de las armas de luz y buscamos al Señor y nos hacemos soldados de Él, y se establece como un escudo el mismo Dios alrededor de nosotros. Es para cuidar nuestra alma, es para proteger nuestro corazón, es para proteger nuestra mente y para que nuestro ser interior crezca a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y así poder recibir una herencia. Por eso no debemos de caminar en esta tierra con temor por la violencia, por la maldad que está aumentando tanto en esta tierra, sino que tenemos que tener sumo cuidado en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hay en nuestra mente, en que nuestro amor hacia Dios no se enfríe. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos, el amor que ellos tenían hacia Dios, hacia su prójimo, se va a enfriar por la multiplicación de la maldad que está profetizada en las Escrituras. Efesios 4, del 22 al 24, nos habla precisamente acerca de qué es lo que tenemos que revestirnos. ¿Cuáles son las armas de las que tenemos que revestirnos nosotros? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es una vestimenta engañada, es una vestimenta corrompida, es una vestimenta que está confundida y que en ese tiempo no sabíamos hacia dónde íbamos. Estábamos siendo llevados por las corrientes de este mundo. Pero ese hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos que produce la carne y que produce el mundo.
Pero ¿de qué tenemos que revestirnos? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Esa es, las armas de luz es el vestirse del nuevo hombre, de ese hombre que está siendo renovado en el Señor y está recuperando la imagen de su Creador. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hablando de la iglesia victoriosa en Apocalipsis 19:8, hablando de esa iglesia gloriosa, esa iglesia vencedora, esa iglesia que son los soldados de nuestro Señor Jesucristo que están venciendo las batallas y los ataques del enemigo. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. La vestidura de las armas de luz, de las armas de Dios que Dios ha provisto para nuestra vida, es el lino fino. Ese lino fino es limpio y resplandeciente. Pero fíjense lo que dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, nosotros con este versículo concluimos de que las armas espirituales son las acciones justas. Si yo tengo acciones justas, si yo tengo pensamientos justos, si yo tengo en mi corazón hay cosas justas, cosas buenas, cosas del Señor, entonces yo voy a estar protegiendo mi vida. Voy a estar protegiendo mi ser interior. Voy a estar protegiendo esa creación de Dios. Y voy a impedir y me voy a proteger de los engaños, de las mentiras del diablo, para no ser torcido, para no ser distorsionado y para no perderme eternamente, sino para recibir una salvación del Señor. Esas son las armas de Dios. Eso es lo que el Señor me motiva a que me tenga que vestir de toda la armadura de Dios. En los próximos días vamos a ver que las armas de Dios, o vamos a ver un poquito a detalle acerca de cuáles son las armas de Dios que vienen en este mismo libro de Efesios 6 en los siguientes versículos. Amén.